ojos y me pregunto si recuerdas la sombra que ya ves cuando tus ojos se abrieron y la luz pudiste ver. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en tu luz. Me pregunto si recuerdas con asombro aquella vez que pasaste por las aguas y volviste a nacer. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves, camino en luz. Veo con tu amor y veo con tu gracia, veo como tú ves, camino en tu luz, camino con asombro, al desierto vida das y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, el desierto vida das. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús y camino en tu luz. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús, camino en tu luz. Veo como tu amor y veo con tu gracia. Veo como tú ves, camino en tu luz, camino con asombro, al desierto vida trae y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, desierto vida. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús, camino en tu luz. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, al desierto vida das. Veo como Jesús, al desierto vida das. Veo como Jesús, al desierto vida das. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Una vez más
estamos aquí en esta oportunidad que tenemos para poder compartir con la iglesia, para poder compartir con ustedes a través de esta forma virtual de anunciar el mensaje y poder ocupar este medio para poder llegar a su hogar, para poder llegar a su casa con el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios damos por la vida de cada uno de ustedes, por que tenemos también la oportunidad y la libertad de compartir el mensaje de Jesucristo con libertad. Así que les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga su vida. Le animo a seguir manteniendo su fe viva en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, en todo lo que Él hace cada día por nosotros. Le animo a que se tome de la gracia, que se tome de la fe para poder seguir adelante, siguiendo y sirviendo a nuestro Señor. Quisiera también comentarles que, como lo hice hace 2 miércoles atrás, les comenté que íbamos a estar revisando algunos términos importantes y definiciones que son muy relevantes. Les dije que íbamos a estar hablando de gracia, fe y soberanía divina, pero he cambiado un poco de opinión y vamos a dejar la soberanía divina para otra oportunidad y vamos a ocupar este tiempo, esta media hora, en repasar e instruirnos acerca de la relación de la fe y el arrepentimiento. Creo que es sumamente importante, hermano, que tengamos claro estos conceptos y cómo se relacionan y cuál es la importancia de estos para la salvación. Son muy relevantes y son determinantes, ¿cierto?, en la hora de poder concretar, ¿cierto?, la salvación para nuestras vidas. La salvación, ¿cierto?, que como lo vimos hace 2 miércoles atrás, era por gracia. Salvación, ¿cierto?, por gracia, por misericordia de Dios. Entonces, antes de comenzar este estudio de hoy, les voy a invitar que cierren sus ojitos, inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor para que su Espíritu Santo nos dirija y abra nuestro entendimiento y podamos juntos, ¿cierto?, aprender de la palabra del Señor. Señor Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos bendices. Gracias, Señor, porque tú permites y nos bendices a través de estos medios para poder llegar, Señor, a los hogares de nuestros hermanos. Yo te ruego que tú bendigas su vida, que les ayudes, Señor, que animes su corazón. Padre, que estos estudios puedan ser significativos para la vida de aquellos que las escuchan, Señor, que puedan ser instrucción, que puedan ser alimento espiritual para alentar nuestro espíritu, para animar nuestro espíritu, para alentar nuestra fe y seguir, Señor, adelante, confiados en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Señor, acudimos a ti en oración para que nos bendigas, Señor, y para que tu bendita palabra, Señor, anide en nuestros corazones, Señor, y haga los cambios necesarios para seguir, Señor, sirviéndote, para amarte con fervor, para creer en las promesas, Señor, y no desmayar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, como les decía, vamos a estar viendo la relación de la fe y el arrepentimiento. Quisiera comenzar diciendo y recordándoles que la proclamación tanto de Juan el Bautista y de Jesús comenzó con el mandato al arrepentirse. En Mateo, capítulo 3, versículo 2, Juan el Bautista, comenzando su ministerio, en aquellos días dice, vino Juan el Bautista
predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense que hay un mandato. Y luego Jesucristo también en Mateo, capítulo 4, versículo 17, proclama el mismo mandato. Dice el versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El llamar a los hombres al arrepentimiento estaba en la base misma de la misión de Jesús. O sea, el arrepentimiento, hermanos, para salvación y para perdón de pecados es básico, es primordial, es parte de la base del concepto, ¿cierto?, de llegar a obtener salvación. Lucas, capítulo 5, versículo 32. Puede buscar Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 5. Versículo 32 nos dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo nuevamente, hermanos, mencionando, ¿cierto?, que es relevante y primordial ya que los pecadores se arrepientan, ¿ya? Arrepentirse, hermanos, significa cambiar la mente de uno, no solo en el sentido de opinión, sino en el sentido de intención, ¿ya? No es solamente lo que decimos con la boca, sino que también lo que nuestros hechos, ¿cierto? Y la intención del corazón, ¿cierto?, se vea evidenciada a través de los actos, a través de nuestras obras, ¿ya? Y aquí quisiera que hiciéramos un paréntesis. Ojo, la salvación no es por obra. La salvación es por fe en Jesucristo. Es por gracia, ¿ya? Es por creer que el amor de Dios con misericordia ha sido tan grande y tan maravilloso y tuvo tanta misericordia de nosotros que envió a Jesús a morir por nuestros pecados y su sangre preciosa limpia nuestra vida de todo pecado. Por eso somos salvos. Pero luego, ¿cierto?, requisito para la salvación es tener fe, como vimos el miércoles pasado, ¿cierto? Pero también es requisito arrepentirse. Y el arrepentirse, ¿cierto?, implica un cambio, no solamente un cambio de opinión, sino que también en nuestro actuar. Esto se demuestra claramente por las varias situaciones contextuales. El arrepentimiento incluye tanto una confesión de los pecados. Ojo, confesión de pecados. Vayamos a Mateo 3:6. ¿Qué dice Mateo 3:6? Es parte del proceso, hermano, del arrepentimiento. Está la confesión de nuestros pecados. Dice Mateo, capítulo 3, versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Marcos 1:5 también confirma este llamado, ¿cierto?, al arrepentimiento, confesando los pecados. Marcos 1, capítulo 1, versículo 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán,
confesando sus pecados. Hermanos, entonces, quiero volver a repetir y ser majadero en esto. El arrepentimiento lleva consigo el arrepentirse y el confesar nuestros pecados. Confesión de pecado. O sea, nosotros declaramos con nuestra boca que estamos conscientes de nuestra vida de pecado. Y de esa vida de pecado nos arrepentimos. Eso es la confesión. Pero además también va, ¿cierto?, apoyado lo que nosotros decimos con una intencionalidad, con un cambio de actitud. El arrepentimiento incluye tanto una confesión de los pecados como el propósito de enmienda. Lleva implicada una nueva entrega a Dios. Acepto la voluntad de Dios antes que la mía como el control de mi vida. Lucas, el Evangelio de Lucas, versículo 3. Del 4 al 14, vamos a leer este pasaje. Lucas 3, versículos 4 al 14 dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo entonces: ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Hermanos, si ustedes se fijan, este pasaje que hemos leído acá en Lucas capítulo 3, versículos 4 al 14, está hablando, ¿cierto?, que hay un cambio, que hay una nueva manera de proceder en la vida. Y ese es el llamado, ¿cierto?, al reino de Dios. Es el llamado, ¿cierto?, de Jesucristo a cada criatura. Fíjense que Jesucristo no hizo distinción. Este mensaje no era solamente para los judíos, este mensaje era para publicanos, era para los soldados romanos, para todos aquellos que escuchaban el mensaje y entendían de que era necesario arrepentirse de sus pecados, ¿verdad?, confesar los pecados, y que hubiera, ¿cierto?, una expresión real de un cambio de actitud, de un cambio de intencionalidad. Si antes hacía lo malo, ahora algo lo bueno. Y esa era la invitación del Señor Jesucristo a toda la gente. El Evangelio, hermanos, se trata de eso también, de un cambio de actitud. Ya no hacemos aquellas cosas malas y erradas que cometíamos estando en tinieblas, sino que ahora en luz hay un cambio de actitud. Las referencias, hermanos, a tal espíritu de cambio, penitencia y rendición saturan los relatos evangélicos, aun cuando no siempre se usa el término, ¿ya?
El verdadero arrepentimiento se traduce en obediencia, no solo en palabra, ¿ya? En eso se traduce el arrepentimiento. Cuando el arrepentimiento, hermanos, es genuino y es verdadero y es del corazón y hay un pesar en el corazón por las malas actitudes anteriores, entonces hay un cambio de actitud y hay obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere, obediencia. Mateo 21, busquemos ahora Mateo 21, ¿qué nos dice Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32? Mateo 21. Dice Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Y Jesús dice acá, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Fíjense, hermanos, que aquí hay un golpe al hígado, ¿ya? Al hígado, a la conciencia de los judíos, ¿verdad? Porque realmente lo que Dios quiere y espera es un cambio de actitud. El arrepentimiento va acompañado, ¿cierto?, de la obediencia a Dios y de un cambio de actitud. Y eso es lo que Jesús estaba proclamando y les colocaba como ejemplo, ¿cierto?, a los publicanos y a las rameras, ¿verdad? No haciendo diferencia, porque realmente el mensaje de salvación es universal, es para todos. Y yo creo que Jesucristo pretendía remover las conciencias de aquellos corazones, ¿cierto?, que creían que por ser judíos tenían privilegios y tenían el cielo ganado por derecho, ¿ya? Como condición, hermanos, para la salvación es tan obligatorio la obediencia como también la fe. Esto también pertenece a la respuesta que el hombre da a las invitaciones de Dios. Sin arrepentimiento, cualquier otra respuesta carece de moralidad y sinceridad básica. Cualquier, hermanos, actitud frente a Dios, pretendiendo alcanzar su salvación sin arrepentimiento, no tiene realmente una base sólida. El énfasis, hermanos, sobre el arrepentimiento no fue en ninguna manera limitado por los apóstoles después del Pentecostés. Los apóstoles, la iglesia primitiva, también anunció y predicó el arrepentimiento para salvación. Requisito para salvación. El libro de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si ustedes se dan cuenta,
a la iglesia primitiva, ¿cierto? Se le predicaba y se le anunciaba el mismo mensaje que hizo Juan el Bautista y que hizo nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos de vuestros pecados, confesaos vuestros pecados, ¿verdad? Para salvación, ¿ya? Para perdón de pecados. El 3:19 también dice lo mismo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es más, este requisito no estaba circunscrito a los judíos. Esto es evidencia por la declaración de Pablo a los atenienses en el capítulo 17, versículo 30 de Hechos. La invitación no era solamente para los judíos, sino que para todo aquel que escuchaba el mensaje. Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo para la vida y para todo ser humano es que a través de la fe nosotros nos acercamos a Dios, pero también es necesario de parte nuestra que haya un verdadero arrepentimiento, obediencia, reconocimiento y un cambio de pensamiento y también un cambio de actitud. Entonces, como les decía, la comisión de Cristo a Pablo expresó claramente que a menos de que los pecadores se vuelvan, no encontrarán perdón. Hechos 26, 18, 20. Vamos a Hechos 26. ¿Qué nos dice Hechos 26? Del 18 al 20, estos dos versículos. Hechos 26. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hermanos, entonces, las obras, ¿verdad? Aunque no son lo que nos otorgan la salvación, porque como la palabra nos recalca y nos dice y nos enseña de que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, sí las obras, hermanos, son muestra de las buenas obras, ¿cierto? Son evidencia de un genuino y verdadero arrepentimiento. Entonces, el énfasis se pone más bien en la clase de predicación que ilumina y persuade, como medio de producir acción de que los pecadores son capaces a través de la gracia preveniente. Las epístolas, hermanos, también se unen a aceptar que el arrepentimiento es esencial a cualquier conversión adecuada y es igualmente estricta en caso de que el pecado recurra después de la conversión. Hermanos, entonces, recalco, es sumamente importante tener presente, hermanos, que no basta solamente con decir que creemos en Dios, sino que también es necesario que nos arrepentamos de nuestros pecados, confesemos nuestros pecados y que haya un cambio de actitud. Entonces, hermanos, ¿cuál es la relación del arrepentimiento con la fe? ¿Cuál es la relación?
Hay 3 puntos de vista que son posibles. 1. Son incompatibles como condiciones para la salvación y para proteger la sola fe, el arrepentimiento debe diluirse un tanto. O sea que, vuelvo a insistir, la salvación es por fe, por solo fe, ¿ya? Y el arrepentimiento, ¿cierto? También es necesario para la salvación, y las obras son la muestra de un cambio genuino, de un arrepentimiento verdadero. 2. Hay 2 requisitos para la salvación, distintos y coexistentes. La distinción de Pablo, arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Parece indicar esto, Dios es el soberano, cuyas leyes han sido violadas y cuya persona ha sido despreciada. Por tanto, el primer paso debe ser el arrepentimiento hacia Él. Pero Cristo es el medio de salvación divinamente señalado. Por tanto, además del arrepentimiento, debe haber fe, aceptación confiada de la puerta de entrada a la misericordia. Hermanos, arrepentimiento y fe son necesarias para alcanzar misericordia, para alcanzar salvación. Y 3, la fe sola es la condición de la salvación. Pero la clase de fe que resulta solo de un espíritu de penitencia, sin arrepentimiento, la fe es solo un asentimiento intelectual, impotente e impúdico. Esta es la posición bíblica. Por el otro lado, es psicológicamente imposible creer en Cristo como un Salvador personal sin un verdadero deseo por la salvación que nuestra fe profesa apropiarse. El desear la salvación del infierno sin salvación del pecado es inmoral e hipócrita. Por tanto, el intento de ejercitar la fe en un Salvador cuya salvación es solo búsqueda parcial y sin mucho interés es un ejercicio inútil. Por otro lado, el arrepentimiento no puede salvar. Solo Cristo puede salvar. Por tanto, sigue siendo sola fide. Pero a menos que el hombre se arrepienta, no podrá creer. Hermanos, gracias a Dios, podemos hoy nosotros tener presente de que el arrepentimiento genuino y verdadero es necesario para, ¿cierto?, para creer, para la salvación. Gracias a Dios damos por este tiempo, hermano. Espero que este pequeño estudio nos motive, nos anime y nos haga entender que es necesario el arrepentimiento para alcanzar salvación. La salvación es por la fe en Jesucristo, pero es requisito el arrepentirse, confesar nuestros pecados, ¿cierto? Y declarar con nuestros labios y nuestra vida que el Señor Jesucristo ha transformado nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos, y un abrazo para todos. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó.
conversación.